¿Conoces la verdadera historia detrás de la estrella Pedro Pascal? En este video vas a descubrir mucho más que los bastidores de Hollywood. Vas a entender cómo un niño exiliado por razones políticas se transformó en uno de los actores más influyentes de la actualidad, enfrentando rechazos, dilemas familiares y una trayectoria marcada por la superación, la identidad y la persistencia. Vamos a explorar desde su infancia bajo un régimen autoritario en Chile, hasta los papeles que lo consagraron a nivel mundial, como The Mandalorian, Narcos y The Last of Us. Y ahora, su esperada aparición como Reed Richards en la nueva película de Los Cuatro Fantásticos, prevista para 2025. Pero más allá de la fama, esta es una historia sobre encontrar un propósito, vencer el miedo y abrazar las propias raíces. ¿Alguna vez te has preguntado cómo transformar el dolor en potencia creativa? ¿O qué separa un sueño imposible de una carrera internacional? Entonces quédate conmigo hasta el final, porque esta trayectoria puede cambiar la forma en que enfrentas tus propios desafíos. Pedro Pascal nació en Santiago de Chile el 2 de abril de 1975, en pleno auge de la represión de la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet, instaurada tras el golpe de Estado de 1973. Sus padres, José Balmaceda y Verónica Pascal, eran profesionales del área médica y activos en la resistencia contra el régimen, lo que los convirtió en blancos del aparato de persecución política. Pocos meses después del nacimiento de Pedro, la familia se vio obligada a solicitar asilo político en la Embajada de Venezuela. La solicitud fue aceptada y poco después, los cuatro abandonaron Chile de forma clandestina. Tras recibir el asilo, la familia vivió un breve tiempo en Dinamarca antes de establecerse definitivamente en Estados Unidos. La decisión de emigrar a América del Norte fue motivada tanto por razones políticas como por la posibilidad de reconstruir sus vidas profesionales. Se instalaron primero en San Antonio, Texas, y más tarde se mudaron al condado de Orange, en California. La pareja tuvo otros 2 hijos, ya en territorio estadounidense, entre ellos Lux Pascal, quien también seguiría una carrera en las artes escénicas. La dictadura de Pinochet, durante la infancia de Pedro, dejó más de 3.000 muertos y desaparecidos, además de cientos de miles de exiliados. Ese contexto influyó directamente en la formación del hogar de los hijos del matrimonio Balmaceda. La memoria del golpe, de las torturas y de la censura estaba presente en la rutina familiar, incluso lejos de Chile. Relatos sobre la desaparición de amigos y colegas, represiones en hospitales y la vigilancia constante de los servicios secretos chilenos eran temas frecuentes en las conversaciones del hogar. La elección del nombre artístico Pascal fue un homenaje de Pedro a su madre, quien falleció en 1999, víctima de suicidio. El apellido original, Balmaceda, cargaba un peso histórico, vinculado a una de las familias políticas más antiguas de Chile. Pero Pedro optó por adoptar el apellido materno como forma de tributo. Verónica Pascal fue una figura clave en su vida, alentándolo desde pequeño a acercarse a la literatura, el cine y el arte. Durante su infancia y adolescencia en Estados Unidos, Pedro Pascal vivió entre 2 realidades culturales distintas. En casa, el idioma predominante era el español, preservado por sus padres como una forma de mantener viva la identidad chilena en medio del exilio. Fuera del hogar, especialmente en las escuelas de San Antonio y el condado de Orange, la inmersión en la cultura norteamericana era inevitable. Las películas, los programas de televisión y los cómics de los años 80 desempeñaron un papel central en la formación de su imaginario. Su interés por las artes surgió desde muy pequeño, especialmente por el impacto emocional de las películas de directores como Steven Spielberg, cuyas obras abordaban la amistad, la pérdida y la aventura, con una fuerte carga emocional. En los cómics de Marvel encontró personajes con identidades híbridas y conflictos morales que, de manera simbólica, reflejaban sus propios dilemas como hijo de exiliados. Aún en la escuela primaria, comenzó a participar en producciones teatrales escolares, donde descubrió el poder de la actuación como forma de comunicación. El teatro escolar se convirtió en un punto de inflexión, funcionando como una vía de escape emocional y un espacio de experimentación creativa. En esas primeras experiencias, Pedro desarrolló habilidades como la memorización de textos, el control corporal y la conciencia grupal. La sensación de pertenencia entre compañeros artistas contrastaba con la inestabilidad social que vivía fuera del escenario.
Durante la adolescencia, comenzó a asistir a festivales escolares y talleres teatrales comunitarios, ampliando su repertorio artístico. En ese periodo tuvo contacto con obras más complejas y técnicas dramáticas más exigentes. Profesores y mentores notaron su talento y lo alentaron a buscar una formación académica en artes escénicas. Pedro Pascal fue aceptado en la prestigiosa Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York, una de las instituciones más reconocidas en la formación de artistas dramáticos en Estados Unidos. Ingresar a esta escuela requería no solo talento, sino también dedicación y resiliencia para enfrentar una competencia intensa. Durante la carrera, se sumergió en un currículo riguroso, basado en los clásicos del teatro occidental. Estudió obras de autores como Shakespeare, Ibsen, Chekhov y Tennessee Williams, además de disciplinas técnicas como voz, movimiento e interpretación. La formación académica coincidió con un período de maduración personal y profesional. Para costear su vida en Nueva York, Pedro trabajó como camarero, recepcionista y también dio clases de teatro a adolescentes. Mientras el escenario le ofrecía un espacio de transformación, la rutina diaria exigía organización y resistencia emocional. Aún así, se mantuvo enfocado en los estudios y aprovechó los recursos de la universidad para acercarse a oportunidades fuera del ambiente académico. Después de graduarse, Pedro se involucró de lleno en el circuito Off-Broadway, conocido por albergar producciones más experimentales y de bajo presupuesto. Actuó en compañías independientes y obras originales, donde ganó experiencia práctica en montaje, improvisación y creación de personajes complejos. Durante más de una década, enfrentó audiciones constantes, muchas veces frustrantes, y vivió periodos de inestabilidad entre un proyecto y otro. A lo largo de ese tiempo, construyó relaciones con directores y dramaturgos del entorno teatral neoyorquino, incluyendo figuras ligadas al teatro político y al realismo psicológico. Pedro se hizo conocido por su intensidad en escena, su capacidad de adaptarse a diferentes estilos y su facilidad para encarnar personajes moralmente ambiguos. La transición de Pedro Pascal a la televisión comenzó en los años 2000, una época en la que las series policiales y los dramas jurídicos dominaban la programación de la TV estadounidense. Consiguió pequeñas participaciones en producciones de gran audiencia como Buffy the Vampire Slayer, Law and Order y sus diferentes versiones. Estos papeles, a menudo limitados a un solo episodio, funcionaban como pruebas de versatilidad para actores en ascenso. En The Good Wife y Without a Trace, Pedro interpretó desde criminales hasta figuras de autoridad, lo que contribuyó a construir un portafolio diverso. A pesar de la corta duración de estos papeles, la exposición en series consolidadas lo puso en el radar de productores y directores de casting. La televisión de los años 2000 atravesaba una transformación, con guiones más densos y espacio para personajes secundarios, con profundidad emocional. Pascal supo aprovechar ese escenario para demostrar su capacidad de ofrecer actuaciones impactantes, incluso con poco tiempo en pantalla. En NYPD por ejemplo, logró transmitir vulnerabilidad y tensión en una escena de apenas unos minutos, lo que le valió elogios puntuales de la crítica especializada. Durante ese periodo, la falta de papeles significativos para actores latinos era evidente, y muchos terminaban encasillados en estereotipos. Pascal, sin embargo, buscaba escapar de esas trampas narrativas al elegir audiciones que ofrecieran mayor profundidad a los personajes. Aunque aún no tenía el poder de seleccionar sus roles, era cuidadoso al construir una trayectoria que no lo encasillara desde el principio. Su dominio del inglés y del español ampliaba sus posibilidades y comenzó a ser considerado para personajes de distintas etnias. La televisión también funcionó como una escuela práctica de actuación frente a las cámaras, un lenguaje distinto al del teatro. Las grabaciones exigían precisión técnica, rapidez en la preparación y la habilidad de ajustar la actuación en múltiples tomas. Pascal se adaptó rápidamente al ritmo intenso de las producciones televisivas, desarrollando confianza en el trabajo con directores, guionistas y compañeros de elenco. El gran giro en la carrera de Pedro Pascal ocurrió en 2014, cuando fue elegido para interpretar a Oberyn Martell en la cuarta temporada de Game of Thrones, la serie de HBO que ya era un fenómeno global en ese momento.
El personaje, también conocido como la Víbora Roja, venía de los libros de George R.R. Martin, con una reputación de carisma, sensualidad y deseo de venganza. La elección de Pascal generó curiosidad, ya que aún no era un rostro ampliamente conocido por el público. Sin embargo, su actuación conquistó rápidamente a los fans de la serie, a la crítica especializada y a sus propios compañeros de elenco. La introducción de Oberyn amplió el universo político de la serie al presentar Dorne, uno de los reinos de Westeros con su propia cultura, moralidad y estructura de poder. El personaje añadía complejidad al debate sobre justicia y venganza. Buscaba responsabilizar a los Lannister por la violación y asesinato de su hermana, Elia Martell, sin renunciar al hedonismo ni a la diplomacia. Pedro logró transmitir ese equilibrio con precisión, utilizando gestos, entonación y expresiones faciales para construir una figura provocadora y trágica al mismo tiempo. Su interpretación generó un fuerte impacto en redes sociales y abrió debates sobre representatividad, ya que Oberyn rompía con los arquetipos masculinos tradicionales de la serie. Uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria fue el combate contra Gregor Clegane, la montaña, que culmina con la brutal muerte de Oberyn. La escena se volvió instantáneamente icónica, tanto por su impacto visual como por la carga emocional acumulada en pocos episodios. Pascal logró tal presencia en pantalla que, incluso tras la salida prematura de su personaje, su nombre quedó fuertemente vinculado a la serie. El arco de Oberyn es citado con frecuencia entre los momentos más impactantes de Game of Thrones y marcó un nuevo nivel de reconocimiento para el actor. Más allá del impacto artístico, la repercusión del papel le abrió puertas para audiciones en producciones de mayor envergadura, incluso en el cine. Su actuación en Game of Thrones funcionó como un portafolio público. Directores y productores pudieron ver de primera mano su capacidad para construir personajes complejos con poco tiempo en escena. Entre 2015 y 2017, Pedro Pascal formó parte del elenco principal de Narcos, la serie de Netflix que dramatiza el ascenso y la caída de los carteles de droga en Colombia. Interpretó a Javier Peña, agente de la DEA involucrado en la cacería de Pablo Escobar y, posteriormente, del cartel de Cali. El papel exigía dominio técnico y matices morales. Peña es un personaje que opera bajo constante presión, moviéndose en zonas éticas grises. La actuación de Pascal equilibró frialdad operativa con tensión emocional, revelando a un personaje realista, marcado por el desgaste y los dilemas personales. La producción de Narcos incluyó rodajes en Colombia, inmersión en archivos históricos y colaboración con consultores que participaron en los casos reales. Pascal estudió informes de la DEA, entrevistas con agentes veteranos y reportajes sobre el narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990. Al retratar a un personaje basado en una figura histórica, el actor evitó las caricaturas y optó por construir un retrato sobrio e introspectivo. La convivencia con actores latinoamericanos y el uso del español en parte de los diálogos permitieron que la serie alcanzara un nivel de autenticidad poco común en producciones estadounidenses. El papel de Javier Peña también resaltó la habilidad de Pedro Pascal para liderar narrativas centradas en temas geopolíticos. La serie abordaba cuestiones como la corrupción, el imperialismo, las alianzas inestables y las contradicciones de la llamada guerra contra las drogas. Aunque centrada en la acción y la tensión, la trama no ignoraba las complejidades estructurales del narcotráfico ni sus consecuencias sociales. Pascal ofrecía una interpretación contenida, basada en miradas, silencios y decisiones pesadas. Su presencia constante durante las 3 primeras temporadas lo convirtió en un rostro familiar para el público internacional de Netflix, fortaleciendo su imagen más allá de Estados Unidos. La recepción crítica del trabajo de Pascal en Narcos fue ampliamente positiva. La prensa destacó su capacidad para mantener el ritmo de la serie, incluso compartiendo protagonismo con figuras como Wagner Moura y Boyd Holbrook. La química con el elenco, sumada a la intensidad dramática del guión, lo posicionó como una pieza clave dentro de la narrativa. En 2019, Pedro Pascal fue elegido para interpretar a Din Djarin, protagonista de The Mandalorian, la primera serie live action del universo Star Wars, lanzada en Disney+. La elección representaba un desafío inusual, dar profundidad emocional a un personaje que pasaría la mayor parte del tiempo con el rostro cubierto por un casco.
Inspirada en la iconografía del western y del cine samurái, la serie exigía sutileza gestual y un uso preciso de la voz. La dinámica entre Din Djarin y la figura infantil apodada Grogu, popularmente conocido como Baby Yoda, se convirtió rápidamente en el eje emocional de la serie. Sin recurrir a diálogos explicativos, Pedro Pascal logró comunicar transformación y apego a través de miradas implícitas y reacciones contenidas. La relación entre ambos personajes rescató elementos de una paternidad simbólica y un cuidado inesperado, lo que humanizó la narrativa y atrajo a públicos diversos. El impacto de The Mandalorian fue decisivo para el crecimiento de Disney Plus como plataforma de streaming. Lanzada junto con el servicio en noviembre de 2019, la serie se convirtió en uno de sus principales éxitos de audiencia y crítica, ganando premios importantes como el Emmy a mejores efectos visuales y diseño de producción. El papel de Pedro Pascal fue ampliamente celebrado por reinventar el arquetipo del héroe silencioso, adaptándolo a un contexto más emocional y sensible. El éxito de la producción consolidó su posición como estrella internacional, ahora también asociada a una de las franquicias más grandes de la cultura pop. A pesar de las exigencias físicas y logísticas del papel, incluyendo rodajes con dobles y un uso intensivo de efectos especiales, Pascal mantuvo un control total sobre la personalidad de Din Djarin. Colaboró con los creadores Jon Favreau y Dave Filoni en el desarrollo del arco emocional del personaje, asegurando una coherencia narrativa a lo largo de las temporadas. Además, contribuyó a la construcción de un nuevo canon dentro del universo Star Wars, ampliando las posibilidades de contar historias más allá de los Skywalker. En enero de 2023, Pedro Pascal debutó como Joel Miller en la adaptación televisiva de The Last of Us, basada en el galardonado videojuego de Naughty Dog. La serie, producida por HBO, fue uno de los estrenos más esperados de la década y exigía una actuación que equilibrara brutalidad, dolor y empatía. Joel es un superviviente marcado por pérdidas devastadoras, y la complejidad emocional del personaje era fundamental para el éxito de la narrativa. Pedro interpretó el papel con contención y precisión, evitando dramatismos excesivos, y construyó un hombre endurecido por las circunstancias, pero aún vulnerable. La respuesta del público fue inmediata. La serie alcanzó un promedio de 32 millones de espectadores por episodio solo en Estados Unidos. La relación entre Joel y Ellie, interpretada por Bella Ramsey, se convirtió en el corazón emocional de la producción. La química entre ambos actores fue muy elogiada, especialmente por la naturalidad con que manejaban los momentos de silencio, tensión y afecto. Pascal exploró las capas del personaje, sin suavizar sus traumas ni justificar sus decisiones controversiales. Su enfoque respetó el tono melancólico del juego original, pero aportó nuevos matices a la actuación, anclando la adaptación en un realismo afectivo profundo. La serie se destacó no solo por las actuaciones, sino también por la fidelidad a la estética y al ritmo del juego, complementada con una expansión narrativa bien equilibrada. Pascal participó en escenas filmadas en entornos hostiles y controlados, con un uso extensivo de maquillaje, prótesis y técnicas cinematográficas avanzadas. El realismo del entorno acentuaba el impacto de cada decisión del personaje, y Pedro sustentó el peso de esas elecciones con una actuación centrada en miradas y pausas cargadas de significado. Con el estreno de la segunda temporada en abril de 2025, la serie rompió su propio récord, superando los 37 millones de espectadores por episodio y convirtiéndose en la producción de HBO con mayor audiencia de la década. La continuación de la trama planteó nuevos desafíos emocionales para Joel, quien ahora enfrenta las consecuencias de decisiones tomadas en la temporada anterior. Pedro Pascal mantuvo la consistencia emocional del personaje, profundizando aún más su ambigüedad moral. El 25 de julio de 2025 está programado el estreno de The Fantastic Four: First Steps, película que marca la introducción oficial de los Cuatro Fantásticos en el universo cinematográfico de Marvel, MCU. Pedro Pascal asumirá el papel de Reed Richards, también conocido como Señor Fantástico, líder del equipo y uno de los personajes más icónicos de la editorial. La elección del actor fue recibida con entusiasmo y escepticismo.
Parte del público celebró su versatilidad, mientras que otros cuestionaron su edad en relación con el perfil clásico del personaje. Reed Richards es un científico brillante con poderes de elasticidad, cuya mente racional con frecuencia entra en conflicto con las emociones humanas. Interpretar ese tipo de personaje exige un equilibrio entre frialdad intelectual y empatía, algo que Pascal ya demostró dominar en papeles anteriores. A diferencia de otras versiones más distantes y calculadoras, la propuesta de Marvel para el MCU es presentar un Reed guiado por valores afectivos y una forma de liderazgo más colaborativa. El objetivo es reposicionar al personaje para una generación que valora la inteligencia emocional tanto como la genialidad científica. La película estará dirigida por Matt Shakman, quien también estuvo al frente de WandaVision, y promete establecer a los Cuatro Fantásticos como núcleo central de la nueva fase posterior a Los Vengadores. Marvel está invirtiendo en esta narrativa como forma de reconfigurar su universo tras el cierre de la saga del infinito. El guión promete explorar el origen del equipo con un enfoque en dilemas éticos, descubrimientos científicos y lazos familiares. Al elegir a Pedro Pascal, el estudio apuesta por una interpretación carismática y multifacética de Reed Richards, capaz de sustentar una franquicia durante varias fases. La llegada al universo Marvel también representa un ciclo simbólico para Pascal, quien creció leyendo cómics de la editorial en los años 80. En entrevistas, él declaró que los cómics fueron parte importante de su formación cultural en Estados Unidos, ayudándole a integrarse socialmente y a desarrollar imaginación narrativa. Asumir el papel de un héroe de la editorial que lo inspiró en la infancia tiene, por tanto, un valor personal significativo. Fuera de las pantallas, Pedro Pascal ha construido una imagen pública marcada por la coherencia ética, el compromiso social y la discreción en lo afectivo. Hijo de exiliados políticos, nunca ha separado su trayectoria artística de los valores ligados a la justicia social. Se ha posicionado de manera clara en temas como la inmigración, los derechos LGBTQIG+, y la democracia en Chile, siempre basándose en su historia familiar. Tras la muerte de su madre, Verónica Pascal, en 1999, adoptó oficialmente su apellido como una forma de homenajearla y mantener vivo su legado en su vida. Pedro también es un defensor público de su hermana menor, Lux Pascal, actriz y mujer trans que se ha convertido en una figura destacada en la escena cultural chilena. En diversas entrevistas, el actor ha manifestado su apoyo incondicional a la transición de su hermana, subrayando la importancia de la visibilidad y la aceptación dentro del núcleo familiar. Además, se le asocia con frecuencia a campañas de apoyo a refugiados y a acciones humanitarias en colaboración con organizaciones internacionales. En el ámbito personal, Pascal es conocido por mantener una gran discreción respecto a su vida afectiva, evitando la exposición innecesaria. Prefiere centrar sus entrevistas en temas profesionales y sociales, manteniéndose al margen de la lógica mediática de celebridad. Amigos y colegas lo describen como una persona reservada, con un agudo sentido del humor y una gran lealtad a sus raíces. Pedro Pascal es hoy uno de los rostros más queridos y respetados de la cultura pop, moviéndose entre franquicias millonarias, proyectos autorales y causas sociales, con la misma naturalidad con la que alterna idiomas y estilos de actuación. Pero, ¿acaso el estrellato de Pascal representa un verdadero cambio en la forma en que Hollywood trata a los actores latinos? ¿O sigue siendo una excepción dentro de un sistema que aún excluye? Esa es una pregunta que vale la pena debatir. Y queremos saber tu opinión. Déjanos tu comentario. ¿Pedro Pascal es el inicio de una nueva era o solo un caso aislado de éxito? Si te gustó este recorrido por la trayectoria de Pedro Pascal, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí cada video es una invitación para entender el mundo del entretenimiento con más profundidad y contexto. Y si no te suscribes, bueno, te vas a perder muchas cosas buenas que vienen en camino.